Hola chicos, espero que estén bien. Continuamos con el programa. Hoy vamos a ver el tema reactivo limitante y reactivo en exceso. Es un tema muy sencillo, muy fácil, pero también es fácil de equivocarse. Así que vamos a prestar mucha atención a medida que va desarrollando el video. Y para comenzar el tema, tenemos que recordar los elementos de una reacción química. Toda reacción química sabemos que está formado por reactivos, productos, y todo eso engloba a la ecuación química. Fijarse que los reactivos son las sustancias que se inician en una reacción química. Son las sustancias, bien digo reactivos, que van a reaccionar para dar un producto. Otras sustancias de características y propiedades distintas a las primeras. Fíjense entonces que los reactivos, que son las primeras sustancias, son las sustancias que se encuentran en el lado izquierdo de la flecha. Y vamos a ver ahora esos reactivos, cómo lo podemos clasificar. Se pueden clasificar en limitante o en exceso. ¿Qué significa que sea limitante? Es la sustancia o reactivo que limita la reacción. Es decir, es el reactivo que se consumió por completo en una reacción química. ¿Y qué es el exceso? Es la sustancia que queda en exceso una vez que se terminó la reacción. Es decir, la reacción se termina y esa sustancia queda una parte que no reacciona. ¿Me explico? Vamos con un ejemplo muy común de la vida diaria. Quiero preparar sándwich de queso. Tengo 10 panes y tengo 15 fetas. Por cada pan va una feta de queso. Fíjense que el que me va a limitar ahí la formación de esos sándwiches va a ser el pan. ¿Por qué? Porque tengo 10 panes nada más. Entonces, mi pregunta, ¿cuántos sándwiches voy a poder formar? Y no más que 10. ¿Me van a sobrar feta? Sí, me van a sobrar feta. ¿Cuántas fetas me van a sobrar si tenía 15? 5. Por lo tanto, esas 5 es lo que está en exceso. Y ahora pregunto, formé los 10 sándwiches. El pan sería el limitante, el que me limita la formación de los sándwiches. Y el queso es lo que está en exceso, es lo que tengo más. ¿Me explico? Continuamos. Resumiendo, reactivo limitante es el reactivo que se termina primero en una reacción química. El reactivo en exceso es el reactivo que queda sin reaccionar cuando se finalizó la reacción. ¿Se va entendiendo? Entonces, el limitante es el reactivo que se termina primero en una reacción química. En cambio, el reactivo en exceso es el reactivo que queda sin reaccionar después que finalizó la reacción, es decir, lo que me sobró. Ejemplo, se hace reaccionar 4 gramos de hidrógeno con 80 gramos de cloro. ¿Qué reactivo es limitante y cuál es reactivo en exceso? ¿Cuántos gramos quedan sin reaccionar? Bueno, para poder resolver este problemita, lo primero que tenemos que hacer es recordar. Primero, planteamos la reacción química. Segundo, balanceamos la reacción química. Tercero, identificamos las sustancias que se relacionan. Cuarto, colocamos los datos del problema. Quinto, colocamos los datos teóricos. 6, planteamos y calculamos. Y 7, obtenemos el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Si ustedes siguen estos 7 pasos,
sin saltearse ninguno, seguramente que el problema lo van a resolver muy bien. Si ustedes se saltean alguno de estos pasos, evidentemente no van a llegar al resultado correcto. Por eso era que yo tanto en los temas anteriores les iba exigiendo este procedimiento. Entonces ahora es el momento que lo vamos a tener que utilizar. Planteamos la reacción química. Ahí decía que se hacía reaccionar 80 gramos de cloro con 4 gramos de hidrógeno. Lo primero que hago es plantear la reacción química. Quédense tranquilos que la reacción química siempre se las voy a dar en los problemas, como hasta ahora que han venido resolviéndolo. Segundo, balanceamos la reacción química. Fíjense que yo tuve que agregar un 2 del lado del producto, porque del lado de los reactivos tenía 2 cloros por un lado, en el lado del producto tenía 1. Entonces para balancear y tener 2 y 2, tuve que agregar ese 2 que está en color rojo. Luego del lado del reactivo tengo 2 hidrógenos. Ahora del lado del producto ya tengo los 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque ese 2 me afecta tanto al cloro como al hidrógeno. ¿Me explico? En resumen, tengo cloro 2 más hidrógeno 2 que me obtiene 2 de clorohidrógeno, que sería cloruro de hidrógeno. Pasamos al 3. Identificamos las sustancias que se relacionan. Lo que habla en el problema decía que se hacía reaccionar 4 gramos de hidrógeno con 80 gramos de cloro. Entonces las sustancias que se relacionan es hidrógeno y cloro. Por eso las remarco, las identifico, las coloreo, las subrayo, le hago círculo, lo que quiero para poder identificarla. ¿Por qué? Porque debajo de ellas es lo que yo voy a colocar después, en el paso siguiente, los datos del problema y datos teóricos. Tengo la reacción planteada. En el primer renglón coloco los datos teóricos, en el segundo renglón los datos del problema. Los datos del problema son los datos que te da el enunciado del ejercicio. A mí me decía 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 80 gramos de cloro. Fíjense que el 4 gramos lo coloqué debajo del hidrógeno. ¿Por qué lo coloqué debajo del hidrógeno? Porque son 4 gramos de hidrógeno. Y debajo del cloro coloqué los 80. No los puedo invertir esos datos, porque es lo que yo les venía diciendo desde que comenzamos a ver estiquiometría, que debemos formar 2 columnas y no confundirnos los datos, ni del problema, ni los datos teóricos. Una vez que planteé los datos del problema, voy a plantear los datos teóricos. ¿Y quién me da los datos teóricos? La equivalencia del mol. Como tengo gramos en los datos del problema, lo que voy a necesitar como dato teórico son gramos. ¿Y gramos de quién? Del cloro. Voy a la tabla, me fijo, el cloro tiene masa atómica 35 por 2, porque tengo 2 cloro, igual a 70 gramos. Lo mismo hago con el hidrógeno. El hidrógeno tiene masa atómica 1, que al multiplicarlo por 2 me da 2 gramos. Si ustedes se fijan, tengo 4 datos. Ustedes me van a decir, ¿qué hago si tengo 4 datos? Ya tengo resuelto el problema. No, recién ahora vamos a comenzar a resolver el problema. Ahora bien, prestamos atención para ver cómo seguimos con el procedimiento de la resolución. Fíjense que yo tengo planteado el problema. ¿Qué voy a hacer? Esos 4 gramos que yo di como dato del problema, que están ahí identificados con un color blanco, es como voy a hacer como que no lo tengo y calculo la X. ¿Me explico? Entonces multiplico cruzado. 80 por 2
dividido 70. El valor que a mí me da es 2,29 gramos. ¿Y de dónde saqué el 2,29 gramos? De multiplicar cruzado, 80 por 2 dividido 70. Lo que yo voy a necesitar que se me va a consumir en esa reacción química es 2,29 gramos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a comparar. ¿Con qué? Con los 4 gramos que yo tengo. Yo tengo 4 gramos, pero necesito o se va a consumir en la reacción química 2,29 gramos. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Me sobra o me falta hidrógeno? Pienso, tengo 4, gasto 2,29 gramos. Me sobra. Por lo tanto, el hidrógeno es el reactivo en exceso y el cloro es el reactivo limitante. Es el que se termina primero. Entonces, el hidrógeno, que es el que sobra, es reactivo en exceso y el cloro, que es el que se termina primero, es reactivo limitante. Bien, una vez que tenemos planteado y que hemos comparado los 4 gramos con los 2,29 gramos, que es lo que yo voy a gastar, es lo que a mí se me va a consumir en la reacción química, me hace la pregunta el problema. ¿Cuántos gramos quedan sin reaccionar? Es decir, ¿cuántos gramos me sobra? Entonces voy a hacer la resta. La cantidad que tenía menos la cantidad que se consumió. Eso me va a dar la cantidad de sustancia que sobra, la cantidad de gramos en exceso. Bien, ¿qué cantidad tenía? 4 gramos. ¿Qué cantidad se consumió? 2,29 gramos. Hago la diferencia entre esos dos números y me da la cantidad que me sobra, 1,71 gramos. ¿Qué quiere decir? Que una vez que finalizó la reacción, yo voy a obtener 1,71 gramos de hidrógeno que me sobró, que no se utilizó en la reacción. ¿Me explico? De cloro, nada. ¿Por qué? Porque se obtuvo todo, todo se consumió. No me sobró absolutamente nada. En cambio, de hidrógeno, que es la sustancia que está en exceso, es la que me sobra. ¿Y cuánto me sobra? 1,71 gramos. En este problema que resolvimos nosotros, obtuvimos el reactivo en exceso, el hidrógeno, y por ende el otro vamos a considerarlo como el reactivo limitante, en este caso el cloro. Pero puede pasar que lo primero que obtengamos sea el reactivo limitante. Por lo tanto, el otro reactivo que queda es reactivo en exceso. ¿Me explico? No siempre voy a obtener el reactivo en exceso. Puede darse el proceso inverso, ¿sí? Primero el reactivo limitante, ya sé que el otro el reactivo en exceso. Ahora te desafío que resuelvas los problemas propuestos. Agradezco tu atención, espero que hayas comprendido mi explicación y te espero en el horario de consulta. Hasta pronto.